Donald Trump jurarà aquesta tarda com a 47è president dels Estats Units davant el Capitoli, a Washington, el mateix escenari des d'on va esperonar un intent de cop d'estat ara fa 4 anys. Serà la primera vegada a la història que els Estats Units tindran un president condemnat judicialment per més d'una trentena de delictes. Què es pot esperar d'aquest segon mandat de Donald Trump? Avui, la premsa nord-americana apunta algunes pistes i avui li volem fer aquesta pregunta a un convidat de luxe aquí als matins de TV3. És un dels periodistes nord-americans més prestigiosos del món, conegut sobretot pels seus reportatges, cròniques de conflictes de mig món a la revista The New Yorker. És John Lee Anderson, a qui podem saludar. Bon dia, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en un día tan señalado como este 20 de enero de 2025, y aprovechando que aparte usted es un gran conocedor también del conflicto en Oriente Próximo. Hablábamos ahora de lo que está pasando, de estas primeras horas de la tregua. Le pregunto, ¿usted cuánto cree que es de frágil este alto al fuego? Los ceses de fuegos no son acuerdos de paz, o sea, por definición es frágil. Ya vimos que sucedió uno en noviembre del 2023, al mes, un poco más del mes de haber comenzado la guerra, pues ha durado bastante hasta ahora en poder completar un acuerdo de este cese de fuego. Obvio, todos esperamos que así termina la cosa, pero a la misma vez Israel, estaba escuchando la conversación muy interesante, Israel está posicionado de una forma mucho más fuerte de lo que fue hace un año, ¿no? En el Medio Oriente. Es la nueva superpotencia en el Medio Oriente. No solamente ha reducido a Gaza, o sea, digamos, el ámbito de Hamas, sino que prácticamente ha desarticulado a Hezbollah en la vecina Líbano, y sus esfuerzos de debilitar Hezbollah en Siria ha resultado en el exilio, en la implosión de la dictadura de Assad en el país vecino. Entonces, acabo de estar en Siria y bueno, toda la conversación ahí es qué va a hacer próximamente Israel con Irán. O sea que hay un dicho en inglés que es "he's on a roll", o sea, Bibi Netanyahu está más fuerte que nunca, por más que muchos no lo quieren, y todavía hay rehenes a quien entregar. Y eso, claro, cualquiera que conoce el Estado israelí sabe que es un tema profundo, medular. Vamos a ver. El hecho de que Trump llega a la Casa Blanca hoy también significa que Bibi Netanyahu, Israel, está fortalecido en todo lo que hace. O sea, si bien Biden antes hacía reclamos a través de Blinken, también su secretario de Estado, de que Israel debía reducir sus hostigamientos en las áreas civiles de Gaza, pues pero a la misma vez seguía mandando municiones. Esa contradicción en comportamiento no va a estar en esta era de Trump. O sea, va a ser armas y ándate a lo tuyo, y viendo qué ventajas se saca en la alianza israelí-norteamericana en la región. Va a ser mucho más transaccional y yo diría que quizás inclusive más brutal. Vamos a ver, ojalá, pues como digo, para cerrar, yo creo que tiene chances de proseguir un alto de fuego que continúa, pero esto está muy como negociado y pues hay muchas cosas que podrían malearlo, ¿no? Para que vuelva a la guerra, ¿no? Hemos entrado ya en territorio Trump y por eso aprovecho, porque usted es ciudadano estadounidense. ¿Qué significa para un norteamericano, aparte de su recorrido personal i professional, és autor, John Lee Anderson, de tantíssimes cròniques de conflictes arreu del món, per cert, recollides en aquests 2 volums que tinc aquí, sota el títol "He decidido declararme marxista". John Lee Anderson és, vaja, tota l'antologia de bona part de la seva feina a mig món, o podríem dir gairebé bona part del territori de la Terra. Perquè ha estat en molts conflictes, els ha cobert, els ha explicat, especialment per The New Yorker, la revista on treballa des de fa més de 2 dècades com a periodista. Què significa l'arribada de Trump a la Casa Blanca de nou amb aquest segon mandat? Què significa la llegada de Trump? Mira,
millones de palabras se han dicho, ¿no? Y se van a decir, Mm. pero sin duda es un momento transicional, transformativo, profundo. La vuelta de Trump a la Casa Blanca significa, a mi juicio, un debilitamiento de la democracia como tal, como credo, como una ideología que se ha utilizado como estandarte en las democracias de Occidente desde hace pues 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, por su forma de proceder personalista, caudillesca, ¿no? Despótico en su, al menos en la retórica, y un final al multilateralismo cívico, pacífico, posguerra fría, a lo cual también las democracias de Occidente se han acostumbrado, ¿no? A tener como, digamos, el tapiz permanente, ¿no? El tesón permanente de Occidente. Estamos en una nueva era en que lo transaccional, eh, casi con aires del siglo XIX, ¿no? Esto de que Mm. quiero comprar Groenlandia, al canal de Panamá, me lo quedo. Canadá, ¿por qué no te quedas como el 51 estado? Se vuelve al tapete de una forma un poco alarmante, ¿no? Eh, Siento que Trump responde a una era en que también, quizás iniciado por Putin, ¿no? En que mm, Ucrania lo quiero tener, o sea, quiero volver a restaurar lo que fue el territorio de la URSS, y China, obviamente, en un plan bélico o prebélico en construcción de su poderío militar, promete con recuperar a Taiwán. Es decir, Trump está haciendo lo suyo de momento, de manera verbal, con que, bueno, si ustedes hacen eso, yo también quiero asegurar lo mío. Estamos entrando en una época de, quizás como también en la época de los oligarcas. Hace poco me di cuenta que en Estados Unidos nunca hablamos de oligarcas norteamericanos, Bueno, ahora siempre Biden eran los sí. oligarcas rusos, pero tenemos oligarquías también y Ujú. están muy ensimismados con lo que es la nueva presidencia. Estamos en una era distinta que asemeja mucho al pasado. Una era distinta, usted decía, ¿no? A lo que nos hemos acostumbrado, pero también apoyado, porque las cifras son que el 5 de noviembre más de 77 millones de norteamericanos votaron a Donald Trump, son 3 millones más de los que le votaron en 2020, cuando perdió delante de Joe Biden, y 15 millones más que en 2016. O sea, Ujú. que aunque Sí, el yo Trump creo del que primer mandato fue el Trump del primer mandato, hay quien quiere repetir y muchos millones más. Yo creo que las redes sociales tienen mucho que ver, esta revolución tecnológica en que estamos todos envueltos, ¿no? Algunos pasivos, otros simplemente llevados por el fenómeno. También es donde las grandes fortunas de estos oligarcas que he nombrado, pues de dónde salen, ¿no? Hemos visto en el último mes y medio, desde que ganó Trump la elección, como peregrinaciones de los tech bros, ¿no? De los oligarcas de Silicon Valley, como Musk, como Bezos, como Thiel y otros, han ido a rendir pleitesía a Trump. Zuckerberg, ¿no? Que antes era como eran inclusive considerados como liberales, como hasta progresistas en un cierto momento, pero su riqueza es tanto, su poderío sobre aspectos de la economía en toda su variedad es tanto hoy en día, que el hecho de que han completado una alianza política con Trump es muy significativo. Manda un mensaje a gente normal, digamos, gente normal, de que, vaya, Trump es un ganador, es rico, y toda la gente rica se están poniendo con él. Si me pliego a ellos, quizás me dejan de humillar si soy negro, o si soy latino, o si soy musulmán, no sé qué, que pues sabemos ya por las votaciones que algunos de ellos votaron para él, a pesar de su racismo, su xenofobia y todo.
Yo creo que es un fenómeno que estamos viendo en que la gente se arriman hacia el poderoso para que se protegen, para que a lo mejor inclusive alguna migaja de su riqueza y de sus amigos se les cae. Estamos en una época mucho más descarnada en ese sentido. Y yo creo que las redes sociales en donde vemos estos nuevos populismos surgir inclusive de las redes sociales, en donde hay un nuevo matiz o un nuevo forma de proceder político. Y los más píos o inteligentes, Milei, Trump, Orban, otros, han entendido que la virtud hoy en día no es ser bueno o bonachón, es ser viral. O sea, la viralidad es la nueva virilidad en la política. Y de eso se trata lo que vamos a ver hoy en día en Washington. Con el primer discurso ja com a presidente de Donald Trump, aquí a la taula l'excorresponsal Ramon Rovira de Washington, no sé què n'espera d'aquest primer discurs de Donald Trump. Deia que abans Wall Street Journal ja apunta que hi haurà decisions immediates, una sobre la immigració sense papers, l'altra per aixecar restriccions a la producció de combustibles fòssils, i per tant dos temes també que han centrat la campanya de Trump. Jo crec que pronosticar el que farà Donald Trump és impossible, perquè és la imprevisibilitat més absoluta. És una persona que actua per impulsos, que decideix fer les coses a vegades perquè en aquell moment li sembla. Sí, però, que hi ha alguns elements que ell voldrà transmetre en aquestes primeres hores de presidència. Una d'elles, òbviament, és el tema de la immigració. S'està parlant de fer unes grans redades a algunes ciutats nord-americanes. Es parla de Chicago, es parla de Boston, es parla d'algunes zones de fronteres. Avui mateix, en el discurs que ha fet aquesta matinada, deia que s'havia acabat el tema de la permeabilitat de la frontera, és a dir, la frontera tornava a quedar garantida. No sé això què vol dir, si desplegar l'exèrcit, no ho crec, sincerament, però és una possibilitat. Però fixa't el nivell de perversió amb el qual actuarà. Una de les primeres decisions que prendrà és indultar a 1.500 persones de les milers que van assaltar el Capitol ara fa 4 anys. El 6 de gener d'ara fa 4 anys, milers de persones van assaltar el que en podríem dir el símbol més important de la democràcia dels Estats Units. Allò, el més pròxim que hi podria haver-hi a un cop d'estat, diguem-ne, popular, instigat pel mateix president, perquè ell va ser el que els va animar a fer això. Aquesta gent, alguns d'ells són a la presó, bastants són a la presó, perquè amb condemnes, alguns d'ells llargues, alguns d'ells acusats fins i tot d'haver atacat els policies que intentaven defensar el Capitol. Aquesta gent, segurament, a partir de les pròximes 24 hores, seran indultats. Aquesta és la primera contradicció amb un president que suposadament és democràtic, és a dir, algú que salta al temple de la democràcia, ell la primera cosa que fa és indultar-los. Aquesta és una. Hi ha tot el tema de la immigració, com deia, hi ha un tema molt important que és el tema dels aranzels. Ell vol enviar un missatge al món, en aquest sentit que comentava ara el John Lee, d'espantar. Ara veureu el que és la nova economia nord-americana. Els cotxes elèctrics xinesos que arriben als Estats Units, que evidentment són bastant més econòmics perquè els costos de producció són molt més baratos que no pas els que tenen els cotxes americans, els hi posarem un aranzel del 50%, amb la qual cosa pràcticament els farà inviables. Polítiques de medi ambient, sense cap mena de dubtes. Polítiques respecte al tema de les vacunacions. Recordem qui és el responsable de salut dels Estats Units. Serà un senyor que és un negacionista de les vacunes, precisament membre de la família Kennedy, el que els ha sortit més raro tota la família Kennedy, no? És a dir, el que pot fer és imprevisible. I llavors hi ha dues qüestions més. Una ja l'ha fet, que és el tema d'Orient Mitjà, i l'altra és el tema d'Ucrània. Quina és la decisió que prendrà, que segurament serà demanar-li a Zelensky, escolti, oblidi-se de la part perduda, tot això d'aquí, doncs, miri, ja no hi podem fer res, deixi en mans de Putin, o segurament amb un estatus internacional de protecció, jo què sé, per la ONU o de forces internacionals, però vostè ha perdut el 20% del territori del seu país. Això és molt probable que passi. John Lee Anderson cree que acabará Trump, como ha prometido, en 24 horas con la guerra de Ucrania. No, para nada. No, sabemos que hay varias propuestas emanadas de su círculo que
no se asemejan ni remotamente lo que ha pedido Zelensky, ni por otro lado lo que insiste Putin. Así que esto es un proceso que va a empezar. Lo que sí hemos visto por la parte de Zelensky desde que ganó Trump, sabiendo que Trump estaba más cercano a la posición de Putin que otro, o sea, era de esperar, creo que era al día, en que por primera vez Zelensky habló de la posibilidad de entregar territorio, no en esas palabras, pero dijo que para Ucrania la seguridad, garantías de seguridad eran más importantes que territorio. O sea, era un guiño hacia la posibilidad de negociaciones en la cual, pues, Putin se quedaría con algo de territorio ucraniano, probablemente lo ganado. Pero de ahí a completar un cese de fuego con, por ejemplo, un corredor en la cual pues estarían destacados tropas internacionales de manutención de paz, que es algo que se ha propuesto Estados Unidos, pues Putin lo ha, o sea, es una línea de fondo que dice que no, jamás. Ahora, o sea, de aquí a que las tres partes, o las dos partes con su intermediación, llegan a un acuerdo, yo creo que va a durar un tiempo. Pero va a ser obviamente una prioridad de Trump debido a que se ha empeñado tanto en decir que lo va a arreglar en un día. O sea, algo que yo creo que aprendió Trump hace rato es que lo que tú dices en campaña o un día delante de tus seguidores, tu base, y lo que incumples el día siguiente, no No pasa importa factura. ya. O sea, Ya, o sea, no claro, importa claro. ya. Creo que hay alguna pregunta en No la importa. mesa. Sí, Milagros. John, a mí me causó un choque mental fuerte la última parte del meeting de ayer, porque hemos visto que Trump llega a la segunda presidencia con más poder, con un equipo de tecnócratas con más millonarios que nunca en el gobierno, con menos escrúpulos que la primera vez y además mucho más desacomplejado. La canción final en la que vimos 4 hombres, un vaquero, un indio, un musculado y un negro allá exhibiendo paquete sexual y cantando unas cosas tremendas, me dio la impresión de que la guerra cultural va a ser tremenda. Y en esta guerra cultural las mujeres tenemos mucho que perder, ¿no? En Estados Unidos. Claro. Ja ho han Sí, perdut. y mira, tienes toda la razón por estar alarmada. O sea, hay que hacer memoria de que entre todos los juicios pendientes contra Trump, los más importantes desde el punto de vista político, pues se quedó impune, ¿no? O tuvieron que engavetarlos porque ya ganaba la presidencia, la investigación en si quería o no subvertir el Estado, bla, bla, bla. Bueno, pero es convicto y reinstaurado, o sea, las convicciones se quedan por temas sexuales, ¿no? Por pagar sobornos a la actriz de porno con que tuvo un affair, apeló en contra de la convicción ahí, ¿no? Eso se quedó, está en su récord, está fichado como... y el otro es el abuso sexual contra la escritora en Nueva York, por lo cual fue convicto. Es decir, es convicto como abusador sexual y por haber sobornado una mujer para su silencio en otro affair sexual. Es decir, como misógino, como abusador sexual, por lo menos, si no violador, este hombre vuelve a la tarima. Y es cierto, o sea, vuelve a buscar, y es más, notamos en sus nominaciones para candidatos, en algunos casos de su propio gabinete, como Hegseth para secretario de Defensa, es un hombre básicamente confeso, acusado y confeso en un caso de violación, y es alcohólico. Es decir, y a pesar de eso, Trump ha empujado, o sea, sacó todas sus fuerzas para que ganase esa nominación en el Senado. Y por lo visto, los republicanos, su partido, que tiene la mayoría, lo van a confirmar. Y uno siente que hay algo patológico ahí, ¿no? ¿Por qué este hombre, que es al final, sí, veterano de guerra, pero era un
presentador en Fox News, o sea, no es un tipo salido de la carrera militar como tal. Entonces uno huele de que por ahí hay algo que tiene que ver con un mensaje a su base masculino de que aquí ya las feministas se van a tener que quedarse arrimadas. Aquí llegamos los machos, ¿no? Algo así. Algo así es el mensaje. El primer mandato de Donald Trump, aquellos 4 años fueron 4 años de mucha división interna en Estados Unidos, de polarización. No sé si usted prevé una agitación social similar a la de aquellos 4 años o no. Mira, O ya no se nota que hay un no se puede ambiente, polarizar más, no sé. se nota que hay un ambiente distinto. Yo creo que los demócratas están en shock. Todavía es como el 15º round en una pelea de box. Y los demócratas se han quedado contra las sogas o un poco en el suelo, sin saber un poco levantarse. Los primeros meses van a ser de cómo preservar una voz de oposición en el Congreso, en el Senado, y con las leyes en contra de un hombre que va a utilizar muchos órdenes ejecutivos, es decir, decretos para implementar sus cosas, y un elenco de aliados alrededor que están muy empeñados en utilizar estos 4 años, que no puede reelegirse más, como si fuera la última posibilidad de hacer lo suyo. Entonces, creo que vamos a ver una administración muy agresiva, y sí, se desatará una oposición. Estados Unidos siempre tiene capacidad de manifestarse, ¿no? Los norteamericanos, sea como sea, a veces por cosas disparatadas, pero a veces por las cosas profundas y medulares importantes, salen a las calles. Vamos a ver, pero no lo preveo como una fuerza suficiente para impedirle en hacer lo suyo en por lo menos los primeros 2 años. No, John, estábamos fijándonos mucho en un aspecto concreto que es el de Estados Unidos, pero a mí me gustaría también que si nos puedes comentar cómo visualizas la presencia de representantes internacionales en la toma de posesión, un hecho prácticamente inédito en todos los relevos presidenciales en Estados Unidos, y sobre todo un aspecto, no sé si coincidirás en esta opinión. En el primer tiempo, en los primeros 4 años de Trump, efectivamente él abogó por centrarse especialmente en Estados Unidos. En este momento, sea él, sea su entorno, da la impresión que quiere extender esta extrema derecha, este mensaje que ha impuesto en Estados Unidos al resto del mundo. Quizás el resto del mundo sea un poco exagerado, pero sí, por ejemplo, a países muy concretos como Alemania, como Italia, para hablar de Hungría por descontado, y también en otras zonas concretas del mundo. ¿Ves que existe este proyecto por parte de, quizás no tanto por Donald Trump, sino por las personas de su alrededor, de extender esta forma de entender las relaciones políticas al resto del mundo? Sí, exacto, sí. Estoy de acuerdo con que de eso se trata. Mira, sea que fue empujado por Bannon en un principio y él un poco oportunistamente iba donde había un vacío, sin duda hay un fenómeno trumpiano, ¿no? O sea, cuando él llega a Europa la primera vez en su primera presidencia, todos recordamos su forma ruda de comportarse, ¿no? De codearse con otros líderes para salir casi como Mussolini en su día, ¿no? De fanfarronería, de payasada, ¿no? Y sus exabruptos con Merkel y otros, y como los europeos intentaron seducirlo. Todos recordamos un poco el coqueteo de Macron y luego Boris Johnson con él para ver si domaban el burro, quizás, no león. En todo caso, ahora que ha vuelto a la tarima, él entiende que el fenómeno es distinto y todos entendemos que la coyuntura ha cambiado a su favor. En estos 8 años, desde que Trump irrumpió en escena y ahora que vuelve a la presidencia, hemos visto cómo la derecha ha tomado bancada en un parlamento europeo tras otro, sino el poder total. Y él tiene ahora
él tiene aliados, ¿no? O sea, Orbán, Meloni, y, en fin. Musk a su lado se ha ido más allá aún para apadrinarse a la ultraderecha en Alemania, acá en Inglaterra y otras partes. Los que vienen justamente, como bien decías, invitados a su fiesta, que es una cosa sin precedentes. Ahí veo la imagen de Milei. Milei es el nuevo darling, ¿no?, de la derecha norteamericana y europea en Hispanoamérica. También ha invitado a Abascal de España, ha invitado a la gente neonazi de Alemania, del partido, digo yo, muy cercano a los neonazis de Alemania, a su fiesta. A Semur, el tipo tan raro, ¿no?, antisemita de Francia. En fin, Meloni. O sea, ha invitado a la gente más extremista, con los que ha ido jugando deditos Musk, a su fiesta. Es un mensaje al mundo. Es un mensaje que, tenemos bancada, tenemos un nuevo universo y aquí vamos a apretar músculo. Un luxe avui haver tingut també l'anàlisi de John Lee Anderson sobre el que ha passat, el que passarà avui i sobretot també les llums per saber-nos situar a partir d'avui 20 de gener en què comença el segon mandat de Donald Trump a la Casa Blanca. Moltíssimes gràcies, muchísimas gracias. Un gran placer. John Lee Anderson, que ha recopilat les seves millors cròniques, reportatges en 2 llibres, són aquests 2 que tinc aquí, sota el títol de He decidido declararme marxista. Aquí és on podreu comprovar que no hi ha pràcticament conflicte del món en què aquest periodista no hagi estat, no hagi cobert els darrers 45 anys. Per això, quan he dit que ha informat des de bona part del planeta abans, no m'he quedat curta. Gràcies, repeteixo, que vagi bé. Gracias a ustedes. Un plaer.